Amén. Qué gusto verle. Usted que hace un esfuerzo cada día por llegar a la casa de oración, a la casa en donde Dios nos habla. Amén. Cuando usted va a la casa de su padre, los que van todavía tienen sus papitos vivos. Generalmente cuando usted llega allí, ¿qué es lo que hace el papá con usted? ¿Cierto que sí? Les habla, empieza a preguntarle cómo están, empieza a tocar temas de conversación. Muchas veces empiezan consejos, ¿cierto? Porque uno, aunque sea adulto o ya de edad, mientras los papitos están vivos, siempre ellos tendrán un consejo para nosotros, ¿no? ¿Cierto que sí? Cuando usted y yo llegamos aquí, Dios siempre va a tener un consejo para nosotros. Dios siempre va a tener una instrucción para nosotros, y aunque usted muchas veces no se dé cuenta, esa instrucción tiene que ver con lo que usted está viviendo, tiene que ver con lo que usted está enfrentando, tiene que ver con lo que usted está pasando cada día. Amén. Acuérdese que Dios conoce todas las cosas. Él es el principio y el fin. Dios es el alfa y la omega. Amén. Él siempre va a tener un consejo sabio para nosotros. Mire, si hay algo que el enemigo ha convertido en un arma poderosa en los tiempos que estamos viviendo, eso es el afán y la ansiedad. El afán y la ansiedad en la persona. Ya el enemigo ha convertido aquello en un arma poderosa para, ¿sabe para qué? Para sacar al hombre, escúcheme bien, de lo que Dios está haciendo. Para sacar al hombre y a la mujer de lo que Dios quiere hacer en él. Sí, el afán es un arma que el enemigo está usando para apartarlo de la fe. Cuando la persona empieza a vivir una vida afanosa, la persona se empieza a apartar de la fe en lo que Dios puede hacer. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo está usando esa arma por una razón muy simple. Porque cada vez que usted está recibiendo palabra de Dios, hay algo que se enciende en usted. Escúcheme lo que le voy a decir. Hay algo que se enciende en usted, hay algo que, aunque las cosas estén mal, cuando usted recibe palabra de Dios, hay algo dentro suyo que le dice que las cosas pueden cambiar. Amén. Hay algo dentro suyo. ¿Qué hace el enemigo? El enemigo empieza a colocar, empieza a atacarnos a través de esa arma poderosa que es el afán, que es la ansiedad. ¿Sabe para qué? Para eso que Dios enciende en usted, no esté encendido. Escúcheme bien, para eso que Dios enciende por su palabra en usted, se empieza a apagar. Porque ¿sabe cómo se apaga lo que Dios enciende en usted? A través del afán. Escúcheme bien, a través del afán. ¿Por qué a través del afán? Porque a través del afán nosotros empezamos a dedicarle más tiempo a lo natural, al mundo. Escúcheme lo que le voy a decir porque es importante esto. Nosotros empezamos a dedicarle más tiempo al mundo. ¿Ya? Y cuando usted, escúcheme bien, la Biblia habla de caliente y de frío, ¿cierto que sí? Porque los tibios a Dios no le gustan. ¿Ya? Escúcheme lo que le voy a decir. Cuando Dios empieza a encender algo en usted, el enemigo empieza a usar esta arma poderosa también en su vida. ¿Sabe por qué? Porque el afán nos aparta de lo de Dios, nos aparta de la fe. ¿Ya? El afán, escúcheme, nos lleva al mundo y a relacionarnos con el mundo, lo que está encendido en usted se empieza a enfriar. ¿Y sabe cómo viene la tibieza? Un ejemplo simple. Cuando usted coloca algo encendido, caliente, en algo frío, ¿no? ¿O no? Si usted tiene una tetera hirviendo y la coloca en un tiesto con agua helada, ¿qué va a pasar con eso que está hirviendo, caliente, encendido? Se va a empezar a enfriar y va a quedar en la mitad, ¿cierto? Tibio. Porque eso es el primero que empieza a pasar antes de quedar frío, antes de quedar helado. Amén. ¿Y qué es lo que usa el enemigo? El afán, porque el afán nos mantiene en lo frío. Escuche bien, nos mantiene en lo frío, nos mantiene más relacionados con las cosas del mundo. Y en el mundo usted no encuentra nada de Dios. El mundo lo único que ofrece son cosas para sacarlo de la presencia de Él. Porque en la presencia de Él usted permanece apasionado.
Buscando a Dios usted permanece encendido. ¿Sí? Buscando a Dios usted no solamente permanece apasionado y encendido, sino que, escúcheme bien, hay algo en ustedes que aunque lo quieran apagar, no se puede apagar. Pero cuando nosotros nos empezamos a afanar, escúcheme bien, estando creyendo en Dios, amando a Dios, nos empezamos a afanar por las cosas del mundo, empieza a suceder, empieza este síntoma en nosotros, que nos empezamos a entibiar y después usted cree en lo de Dios, pero no cree que Dios pueda hacer algo en usted. ¿Se acuerda, Marta? Afanada y turbada está. Escúcheme bien. Con muchas cosas le dijo Jesús. Con muchas cosas, porque el afán nos lleva a estar preocupado, ansioso, desesperado por las muchas cosas, no por una cosa, por las muchas cosas. ¿Sí? Por las muchas cosas. Por eso cuando usted trabaja en el sistema y usted se empieza a afanar a buscar las muchas cosas, usted se empieza a afanar. Porque todos tenemos que trabajar, o no todos trabajan, hay que trabajar, cierto que sí, para subsistir. Pero uno empieza, en vez de trabajar las 8 horas, escúchame, empieza a trabajar 14. Y uno no se da cuenta y empieza a quitarle el tiempo primeramente a Dios, segundo al esposo, a la esposa, a los hijos, a la familia, a la casa, hermano, a todo lo que Dios ha puesto en usted para bendecirlo. ¿Por qué? Porque lo que estaba encendido, al permanecer más tiempo en el mundo que en la presencia de Dios, se pone tibio. Primero se pone tibio y después termina enfriándose. Por eso que cuando la gente deja de venir a buscar de Dios, empieza a ocurrir este síntoma en ellos, que al estar más en el mundo, lo que estaba calentito, encendido por Dios, se empezó a entibiar. Y cuando algo se entibia, es más fácil, escúcheme bien, que se hele a que vuelva a tomar la temperatura inicial, ¿o no? Por eso el afán es un arma poderosa del enemigo. Escúcheme bien, que lo único que hace es irnos enfriando espiritualmente. Y para enfriarnos espiritualmente, primero necesita colocarnos tibio. No sé si me está entendiendo. Primero necesita entibiarnos, porque cuando te entibia, está propenso a enfriarte. Cuando te entibia, está propenso a apartarte definitivamente de lo que realmente te encendía, de lo que realmente te bendecía. Por eso, si hay algo que el enemigo ha convertido en un arma poderosa en los tiempos que vivimos hoy, ahora, eso es el afán y la ansiedad. Y hoy en día hay un gran porcentaje de gente que está pasando por momentos difíciles, ya en su salud mental y física. ¿Sabe por qué? Por causa de la ansiedad y del afán. Gente que no sabe qué hacer para poder alcanzar todas las cosas que necesita alcanzar o hacer. ¿Sí? Y cuando la persona está así, es porque está turbada. Turbada, está turbada, no se da cuenta que todo aquello que está, escúcheme bien, que está pensando, pasando, viviendo, enfrentando, es solo afán, y eso lo está haciendo de alguna manera perder las cosas que Dios ha puesto en su vida. Por ejemplo, hay gente que trabaja 16 horas, 14 horas. Escúcheme bien, porque no es malo trabajar, no, quiero que me entienda. Malo es descuidar lo que Dios te ha dado. ¿Sí? Porque el que trabaja a 14, 16 llega a la casa a dormir porque necesita dormir, no puede estar de pie toda una semana sin dormir. Se levanta, le hablo, ejemplo mío, mi vida en el mundo, era así. Cuando llegaba a dormir,
Todavía me acuerdo del día del padre, un día mi hijo Emanuel chiquitito, yo iba llegando, se para enfrente mío y se para como un militar, me dice, buenos días, feliz día papá, me dice. Y yo recién me acordé que era el día del padre. Escuche bien, yo recién me acordé que era el día del padre. Cuando veo a mi hijo enfrente y me dice, feliz día papá, y se para, chiquitito mi hijo Emanuel. ¿Por qué? Porque cuando estamos afanados, descuidamos lo más importante que Dios nos ha dado. Por eso en este tiempo hay mucha gente enferma, con mucha enfermedad mental. La salud mental muy mala. Hoy día lo que más afecta a la sociedad es aquí. A causa de las preocupaciones, las situaciones y las cosas que enfrenta. Y en la Biblia usted y yo encontramos varias historias de gente que estuvo en esa situación. Gente que conocía a Dios, que conocía a Jesús, que quería a Jesús, que tenía cerca a Jesús, pero no se daba cuenta de cuando Jesús los visitaba. Porque estaban afanados. Una persona afanada es una persona turbada. Jesús cuando le dice a Marta, 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 afanada y turbada estás, le dijo. Y le dice ¿por qué? Le dice por estar haciendo muchas cosas. Mire qué importante esto. Y Dios cuando nos habla acerca de esto, no nos muestra medios panoramas, sino que nos muestra panoramas completos. Nos dice cómo usted y yo necesitamos también llevar nuestra vida. ¿Por qué? Porque el mundo busca de esa manera las cosas. Él nos dice, y yo sé que ustedes también las necesitan, pero dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Para qué? Para que usted no viva afanado, sino que usted empiece a vivir confiado. Mucha gente está desesperada, angustiada y confundida, atribulada, porque han deteriorado su salud mental o física a causa de las situaciones complejas que se están viviendo en el mundo. Y hay mucha gente, si usted empieza a buscar estadísticas, está mal en cuanto a la salud mental. Angustiada, desesperada, hermanos, solo porque piensan muchas cosas y no saben cómo solucionarlas. Empiezan a desesperarse. Pero como hijos de Dios, la palabra de Dios a nosotros nos enseña algo muy diferente a lo que vemos y podamos vivir en el mundo. Nos enseña que usted y yo no tenemos necesidad de preocuparnos. Escuche bien. No tenemos necesidad de preocuparnos como lo hace o como se preocupa el mundo. No es que usted no requiera aquello, sino que no tenemos esa necesidad de preocuparnos como lo hace o como se preocupa el mundo. ¿Ya? ¿Y sabe por qué? Porque Dios no nos muestra los panoramas a media, le decía. Dios siempre nos va a mostrar los panoramas completos. Siempre. Vamos a Mateo capítulo 6, verso 25. Vamos a ir leyendo hasta el 33. Mateo 6, 25 al 33. Vamos a leer un par de versículos, de ahí vamos a continuar con los otros. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. No os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento. Está hablando de prioridades. Está hablando de prioridades. Cuando el hombre vive sin prioridades, vive afanado. Se empieza a turbar y empieza a perder lo que Dios le ha dado, lo que Dios lo ha puesto a cuidar. Acuérdese que usted y yo, la Biblia dice que somos administradores.
Cuando usted reconoce que Dios es su Señor y que de Él viene todo don perfecto y toda buena dádiva, usted reconoce que usted fue puesto solo a administrar. Por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Verso siguiente. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Mire, ¿no valéis vosotros mucho más que ella? ¿No valéis vosotros mucho más que ella? Si las aves tienen su sustento, escúcheme, dice, mirad las aves del cielo que no siembran, que no se pasan 16 horas del día, ni 14 ni 12 trabajando, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, ni guardan. Dice, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y aquí nos compara y Jesús nos da un ejemplo. Dice, bueno, si lo hace con las aves, ¿no valéis vosotros mucho más que ella? Verso siguiente. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Siguiente. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Lo que está haciendo Jesús, escúcheme bien, es colocando en ello una verdad. Y esa verdad es que Dios tiene el control por sobre todas las cosas y en todas las cosas. Amén. Y en todas las cosas. Porque lo que está haciendo Jesús es llevar a los discípulos, a los que le está hablando, a confiar en el Señor, a que ellos puedan crecer, desarrollar su fe y colocar su confianza en Dios. Y Jesús le coloca ejemplos muy simples de los que ellos veían, los lirios, los campos, las aves. Le decía, ¿ustedes creen que valen menos que ellos? No es así. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. Los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Verso 29. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. 30. Y hasta ahí vamos a llegar, después leemos lo otro. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. Pregunta, dice, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Qué es lo primero que uno ve aquí? Que el afán te aparta de la fe. Que el afán te aparta de la confianza en Dios. Por eso Jesús les dice, y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Jesús aquí lo que le dice a los discípulos, le dice, ¿no hará Dios mucho más por nosotros si confiamos en Él? ¿No hará Dios mucho más por ustedes? Si Dios hace todo esto con las aves, con las flores, si Dios tiene el control sobre todas las cosas, ¿no hará mucho más con usted? Si a través de estos ejemplos Jesús dice, si Dios hace todas estas cosas, ¿cuánto más hará con ustedes si ustedes se determinan a confiar en Él? Entonces, al leer esta palabra, de lo primero que uno se da cuenta es que el afán es un arma que el enemigo usa para apartarnos silenciosamente de la fe. Para apartarnos silenciosamente de lo que Dios, escúcheme, nos entregó para cuidar. Al leer esta palabra, así como otras historias bíblicas, uno se puede dar cuenta rápidamente de los peligros que conlleva
el vivir una vida afanada. Cuando vivimos una vida afanada, escúcheme bien, no nos damos cuenta de los peligros que ello conlleva. Por eso muchas veces en vez de administrar y cuidar lo que Dios ha puesto en nosotros, hermano, muchas veces lo perdemos. Porque el afán por muchas cosas, porque no es por lo que usted hace, es por las muchas cosas que usted hace en el tiempo que usted no las tiene que hacer. Es por las muchas cosas que usted y yo hacemos cuando, escúcheme bien, ese tiempo no le pertenece a esas cosas. Las consecuencias, le decía yo, que podemos tener en nuestra vida al vivir afanado con muchas cosas, al vivir afanado con mucho trabajo, al vivir enfocado en cosas cuando no es el tiempo de enfocarse en ellas. ¿Sabe cómo entra el afán? Cuando usted está haciendo lo que tiene que hacer, escuche, y empieza a cambiar el tiempo que tiene para Dios, para su casa, su familia, hermano, por las muchas otras cosas. Ese es el peor error que puede cometer el creyente cristiano. ¿Sabe por qué? Porque le da entrada al afán, le da entrada a la turbación. Y cuando uno está turbado, la palabra turbación, turbado, no se da cuenta, escúcheme bien, de lo que está ocurriendo a su alrededor. Por eso hay familias en este tiempo que se destruyen. Hogares que se destruyen, relaciones, padre, hijo, esposa, esposo que se destruyen. ¿Sabe por qué? Porque en el tiempo que debemos estar nosotros buscando a Dios para recibir esa instrucción que Jesús aquí también le da a sus discípulos, nosotros estamos ocupando ese tiempo en las muchas cosas. En las muchas cosas, porque el problema de Marta no era que preparaba la cena para Jesús. No era que preparaba la comida como usted y yo muchas veces preparamos cuando llega un invitado. El problema era que Marta estaba afanada y estaba turbada porque estaba con muchas cosas, no dándole el tiempo que se le tenía que dar a quien llegaba a su casa. A nosotros nos pasa muchas veces así. No es que usted y yo trabajemos, sino que muchas veces nos afanamos en lo que hacemos y hacemos, olvidándonos de lo que realmente tiene valor para nosotros. Las consecuencias, decía yo, que podemos tener en nuestra vida al vivir afanado en cosas cuando ese no es el momento de enfocarse en ellas. Cuando no es el momento de enfocarse en lo que se enfoca el mundo. Por eso Jesús continúa diciendo, verso 31. Dice, no afanéis. Mire, después de que les habla, les enseña, les muestra el panorama, ahora se lo termina de mostrar completo, no medio panorama. Dios no te dice, no lo hagas. Y uno dice, pero ¿y cómo entonces lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer entonces para suplir, para esto, para lo otro? Bueno, Dios nos muestra la otra parte del panorama. ¿Para qué cosa? Para que usted no caiga en turbación y no abra esa puerta al afán. Porque el mundo busca así. Pero Dios nos enseña a nosotros a confiar en Él. No os afanéis, pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. 32. Porque los gentiles, y aquí está, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Cuando dice buscan todas estas cosas, no es que usted no las necesite, sino que aquí aclara que es la forma como las buscan. ¿Y cómo dice que las buscan? En el verso anterior decía afanosamente. No os afanéis. ¿Cómo el mundo las busca? Afanosamente.
Jesús nos enseña el diseño y el modelo cómo usted y yo alcanzamos todas esas cosas que el mundo busca afanosamente. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. No es que usted no las necesite. Usted y yo las necesitamos como las necesita el mundo. Pero el camino para alcanzarla, para buscarla y alcanzarla, es otro. Es diferente. Y es a través de desarrollar la confianza en Dios. Acuérdense que estamos en 45 días de ejercitar nuestra fe. Yo no le he hablado de otra cosa más que de ejercitar su fe. Porque son 45 días. ¿Sabe usted que mientras más oye una palabra, más queda en usted? Y la palabra, como es espíritu y vida, y es viva y eficaz, hermano, estoy orando para que esa palabra active el potencial que hay en usted. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial, escuche bien, punto y coma, viene algo importante, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Diga conmigo, Dios conoce de todo lo que tengo necesidad. Por eso Dios entonces hoy día le está hablando. ¿Para qué cosa? Para que usted no las busque afanosamente, porque si las busca afanosamente, la va a estar buscando como el mundo. Y el resultado del mundo no es el resultado que tendrá la iglesia. Verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Escúcheme bien, ¿cómo usted y yo alcanzamos todas estas cosas? ¿Afanosamente? ¿O haciendo las cosas en el tiempo que usted tiene que hacerlas? Pero en el tiempo que usted tiene que darle a Dios, a su casa, a su familia, usted no se lo puede saltar. Porque dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo primero. Cuando tú tienes el reino, tú tienes un orden. Dios es un Dios de orden. Y Dios no bendice el desorden, bendice el orden. Por eso cuando buscas el reino primeramente, el diseño de Dios, el orden de Dios, dice, y su justicia, dice que todas esas cosas que el mundo busca afanosamente, Dios se encargará de colocarla en tu vida. Y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, ¿de qué está hablando, pastor? De que no tengo que hacer nada, no. Sino de que no te afanes como lo hace el mundo. Porque hay cosas que ni por más que te afanes no las alcanzarás. ¿Podrá el hombre añadirle un codo más a su estatura? Si no es permitido por Dios, si no es voluntad de Dios, si Dios así no lo quiere, no. Por eso le decía, cuando usted se empieza a afanar, usted se empieza a apartar del diseño que Dios tiene para añadir cosas a su vida. Cuando me aparto del diseño que Dios tiene para añadir cosas a mi vida, escúcheme bien, yo me aparto porque no me he dado cuenta que me he turbado y me he empezado a afanar. Estoy caminando con Dios en mi corazón, hablando de Dios, creyendo en Él, pero caminando como lo hace el mundo. Porque el mundo busca, la gente busca en el mundo qué comer, qué beber, qué vestir. Escuche bien, más vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Lo mismo que el mundo necesita, lo necesita usted. Amén. Y Dios lo aclara. Pero nos enseña a cómo alcanzar esas cosas para no abrirle puerta al afán. Porque el afán nos turba. Nos turba. Yo me encontraba con alguien y me decía, lo saludaba, como también aquí estamos como pobre trabajando,
Yo le dije a la pastora y eso gatilló el mensaje de hoy día. Porque relacioné eso con algo que escuché del pastor. Y yo dije, claro, ella está así porque está afanosa. ¿Cómo sé que está afanosa? Por cómo habla. ¿Cómo sé que está turbada? Por lo que dice. Porque usted y yo, en medio de lo que tenemos, vivimos y enfrentamos, reconocemos primeramente a Dios, ¿no? Amén. Y cuando usted reconoce que alguien le da algo a usted, ¿usted qué es lo que hace? ¿Lo malagradece o lo agradece? Pero cuando no reconoce, ¿cierto que sí? Por eso, ¿por qué? Porque nos turbamos. Y Dios, ¿cómo puede seguir añadiendo cosas a nuestra vida, hermanos, si no le reconocemos? Mas vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pero dice, buscad el reino de Dios primeramente y su justicia. Y esas cosas que a usted le faltan, por causa de ejercitar su fe, al colocarla en Él cada día, independiente a lo que usted haga, independiente a lo que usted necesite, esas cosas, dijo Dios, le serán añadidas. Porque algo cambia. Escúcheme bien. Cuando usted cambia. Algo cambia cuando usted cambia. Nada cambia, hermano, antes de que usted cambie. Todo cambia cuando usted cambia. Por eso usted no puede cambiar el orden de las cosas, porque hay cosas que están retenidas que son suyas. Hermanos que no han llegado a su vida porque cambiamos el orden de las cosas. Sacamos el reino y pusimos el afán, la ansiedad. Y no nos damos cuenta porque usted dice, no, yo no lo he cambiado. Entonces, ¿por qué? Escúcheme bien, no permanecemos encendidos porque hay algo que parece que no pasa en mí. Y la respuesta es fácil, ahí está el termostato, no sé cómo se le puede llamar al asunto para medir esto. Vea ustedes el tiempo, escúcheme bien, que pasa en el mundo, porque estamos en el mundo, pero vivimos apartados de él. Y el tiempo que usted pasa en el lugar donde usted es encendido. Y se va a dar cuenta, al usar este medidor, se va a dar cuenta si usted en realidad está caliente o a lo mejor está pasando de tibio a frío. Claro, porque el tiempo que tú pases buscando a Dios, relacionándote con Él, hermano, va a marcar tu estado espiritual. Y cuando usted empieza a notar, oye, es verdad, me paso más buscando, paso más afanado en las cosas del mundo, ignorando el tiempo que le pertenece a Dios. Si es así, usted se va a dar cuenta que hay algo que se entibió, por eso usted está así. Porque usted cuando coloca lo caliente en algo frío se entibia. Cuando usted se enciende aquí y vuelve al mundo, hermano, se enfría, es como salir de algo con temperatura alta y colocarle en una temperatura fría. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Los gentiles se enfocan, dijo Jesús, en todas ellas. Por eso cuando una persona se empieza a enfocar en las cosas del mundo más que en las de Dios, hermano, su estado espiritual cambia. Usted dice, oh, si la hermanita, el hermanito saltaba, corría, ¿y qué le habrá pasado? Nada le pasó. ¿Sabe lo que le sucedió? Fue que ella puso lo que Dios había puesto en ella, lo que Dios había puesto en él. Escúcheme bien, para encenderse más en algo frío. En algo frío. Y cuando alguien coloca su vida en el mundo, empieza a ocurrir aquello, empieza la tibieza espiritual, porque es un arma que el enemigo usa para terminar de enfriarnos.
Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Nos enseña a confiar en Dios. Nos está hablando que la forma de resistir el afán es colocando tu fe en lo que Dios puede hacer. Porque no hay forma de resistir el afán si no es con nuestra fe puesta en Dios. No hay forma de resistirlo. Por eso muchas veces hay gente que ora por años y dice: estoy orando por mis hijos no cambian, pero estoy orando, pastor, yo sé que Dios lo va a hacer. Esa persona usted no la paga. No la paga porque está buscando de ese fuego de Dios. Y en cualquier momento Dios le empieza a añadir las cosas. Dice, por eso hay testimonios que dicen: yo solo oré y Dios lo hizo. Porque Dios añade las cosas. Y mientras tú estás orando por algo, escúchame bien, buscando a Dios, metiéndote con Dios, buscando el reino, mientras tú estás anhelando algo, Dios te empieza a alinear muchas otras cosas que tú no has pedido. Porque cuando usted le añade, eso significa que colocan en usted algo que usted no pide. ¿O no? Alguien lo añadió. No, me añadieron esto, yo no lo pedí, pero ahí está. Así es Dios con nosotros. ¿Por qué es así? Porque Él nos enseña que las muchas cosas nos turban. Por eso hay gente que prospera no con muchas cosas, escúcheme bien, sino con Dios. José prosperaba, Dios hacía prosperar lo que lo que José hacía con sus manos, no por muchas cosas, sino porque Dios estaba con él. Y es así como usted y yo alcanzamos todas esas cosas, estando usted con Dios y Dios con usted. Le decía, porque Dios no es un Dios de medios panoramas, sino que nuestro Dios y Padre siempre nos mostrará los panoramas completos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Aquí Dios te está mostrando el panorama completo. No te dice solamente, no lo hagas así. Y usted dirá, pero ¿cómo entonces lo voy a hacer? ¿Qué hago? Y usted empieza a pensar y no sabe cómo solucionar. Dios dice, yo tengo la solución, yo te muestro esto, pero también te doy la solución. ¿Para qué cosa? Para que lo que yo te digo ocurra en tu vida. Entonces, cuando meditamos en esta palabra, nos podemos dar cuenta de los peligros de vivir una vida afanada. Mira al lado y dígale, estás en peligro. Por eso Jesús enseñó que la vida del hombre no consiste en abundancia de bienes, sino que consiste en buscar, escúcheme bien, la mejor parte. Diga conmigo, la mejor parte. En eso consiste, escúcheme bien, consiste la vida del hombre, en buscar la mejor parte. Y la mejor parte no la tiene el mundo, la tiene Dios para usted, para su vida, para su casa, su familia. La mejor parte Dios la tiene para usted. Jesús le dijo a Marta, le dijo, María ha buscado, ha elegido la mejor parte. Y le dice, la cual a ella no le será quitada. O sea, cuando tú buscas la mejor parte, hermano, tú permaneces en abundancia, permaneces en bendición, permaneces en salud, permaneces lejos del afán y con las añadiduras de Dios en tu vida. Porque la mejor parte, escuche lo que le voy a decir porque quiero que preste atención acá. La mejor parte no es trabajar para Dios. Usted dirá, pero ¿cómo no, pastor? La mejor parte es estar con Él. ¿O no? Jesús dijo, este pueblo de labios estaba con Él, trabajaba para Él, pero su corazón no estaba con Él, ¿cierto? Este pueblo de labios, la mejor parte no es trabajar para Dios, hermano, es estar con Él, vivir con Él,
relacionarte con Él. ¿Sabes por qué? Porque lo demás viene a ti por añadidura. Todo lo demás siempre va a nacer en tu corazón. Por eso en usted, cuando usted reconoce la mejor parte, usted sabe que hay algo para usted que no va a ser quitado. Y eso a usted, hermano, nadie le va a tener que decir algo, lo va a motivar a usted. Escúcheme bien, a buscar siempre lo que agrada a Dios. Y ahora ya no es trabajo, empieza a ser servicio. Por eso cuando Jesús estuvo en la casa de Marta y María dijo, María ha escogido lo mejor. ¿Y quieres saber por qué? Porque el afán te aparta de aquello. El afán te aparta de lo mejor. Jesús se lo dio a entender a Marta. Afanada y turbada estás con muchas cosas. En el tiempo que tenía que estar, escúcheme bien, con aquel que llegaba a su casa, en aquel que tenía que estar en la presencia de Dios, en el tiempo que tenía que estar ahí, estaban muchas cosas. Y cuando la persona, en vez de estar en donde Dios está, por causa de las muchas cosas, Jesús le dijo, esa persona está turbada. Porque el afán nos aparta de lo mejor. El afán te aparta de la mejor parte. Dígale al de al lado, hay una mejor parte para ti. Claro, hay una mejor parte para usted. Hermano, hermana, hay una mejor parte para nuestra vida. Y Jesús nos enseña que esa mejor parte, hermano, cuando tú la buscas, cuando Dios, escúchame bien, cuando tú la encuentras, no hay nada que te la pueda quitar. Por eso hay gente que permanece porque buscó la mejor parte. Y sabe que esa mejor parte nadie se la puede quitar. Por eso la persona empieza a caminar con su confianza puesta en Dios, aunque todas las cosas que viva le sean contrarias. Porque sabe que Dios va a añadir. Sabe que Dios va a añadir. ¿Sabe por qué sabe? Porque Dios no es hombre para mentir. Porque esa persona sabe que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que él ha dicho. Por eso Jesús dijo a Marta, María ha elegido lo que no le será quitado. Marta le dijo a Jesús, ¿no te importa que María no me ayude? ¿Sabe lo que le dijo Jesús a Marta? No le dijo. Literalmente le dijo así, no, María eligió lo mejor. Cuando le dice María ha elegido la mejor parte, le está diciendo no. Y era Jesús. ¿Qué estaba haciendo Marta? Preparando, escúcheme bien, la comida para atender a Jesús y haciendo muchas cosas más. Por eso no se trata del servicio suyo a Dios, se trata de cuando usted se afana en otras cosas. Porque usted no va a recriminar a alguien que está esforzándose por atenderlo. ¿Cierto? Jesús se lo aclaró, por eso le dijo, estás afanada en muchas cosas. No le dijo solo en recibirme a mí, solo en honrarme a mí. No estás afanada en eso, sino que te estás apartando de lo que hoy puede bendecir tu vida por causa de esas muchas cosas, por causa del afán. ¿No te importa que María no me ayude? Y Jesús le respondió, la mejor parte la escogió María porque esa es la parte que no le será quitada. Es por eso que el problema de todo afanado es que al final termina como como Marta. ¿Sabe cómo termina? Haciendo cualquier cosa, turbado. Termina como Marta. Amigo de Jesús, conociendo a Jesús. Escúchame bien. Estando Jesús en su casa, pero termina ella en muchas cosas o él en muchas cosas. Por eso cuando viene Jesús a hacer algo a la casa después de Marta, cuando viene después de 4 días que Lázaro había muerto, Marta no podía creer ni reconocer al que llegaba ahí.
Jesús le decía, yo soy la resurrección y la vida. Marta decía, sí, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. No podía oír, escuche bien, no podía oír. Jesús le decía, Marta, ese día llegó, ese día está aquí, ese día te visita. Yo soy, le decía claramente, la resurrección y la vida. Y Marta decía, sí, yo sé que algún día puede ser que ocurra en el día de la resurrección. Porque cuando entra el afán, nos aparta la fe. Y aunque Dios quiera hacer algo, no lo podemos creer. Aunque Dios quiera hacer algo, hermano, no lo podemos creer. ¿Sabe por qué? Porque la turbación no nos permite discernir quién es el que llega a nuestra vida. Quién es el que nos habla. Quién es el que tiene el poder realmente de hacer lo que el sistema no puede hacer. Es por eso que el problema de todo afanado, le decía, es que al final, así como Marta, termina turbado. El que está afanado, así como estaba Marta, siempre tomará decisiones inadecuadas o equivocadas. El afanado tomará decisiones las cuales siempre le traerán solo malos resultados. ¿Sabe por qué? Porque lo bueno solo puede venir de Dios. Por eso muchas veces hay situaciones, hermanos, que quizás en el momento no pasa nada. Pero todo tiene una causa y después un efecto. ¿Sí? Todas nuestras decisiones tienen una consecuencia. Todas. Por eso cuando tomamos malas decisiones, después tenemos que sufrir. ¿Qué cosa? El resultado de esas malas decisiones o las de las decisiones inadecuadas que hemos tomado. Cuando Dios nos enseña cuál es el camino para que a usted y a mí nos vaya bien. Por eso la mejor parte solo puede venir de Dios. La mejor parte solo viene buscando estar en donde está Jesús. Las añadiduras vienen buscando primero el reino. Por eso la pregunta es, ¿a cuánto les gustaría vivir eligiendo lo mejor? ¿A todo o no? ¿O no? Parece que no. A lo mejor está turbado. ¿A cuánto nos gustaría vivir eligiendo o buscando lo mejor? A todo. Claro, a todo. ¿A cuánto nos gustaría vivir libre del afán y la turbación? A todos. Y el apóstol Pablo en el libro de Filipenses nos enseña cómo. Vamos a Filipenses 4:6. La Biblia no habla mucho de este tema. Dice, por nada estéis. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos, dice por nada. ¿Qué es lo que es nada? Un poco, pastor. No, nada. Nada es nada. Y Pablo es categórico, dice, por nada estéis afanosos. Escuche, dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Cómo? En toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces usted no puede, escúcheme bien, buscar lo que usted anhela, hermano, fuera del diseño que Dios le da para que usted lo alcance. Por eso usted tiene que hacer un esfuerzo cada día, martes, jueves, domingo, hermano, de estar en donde Dios quiere añadir a su vida. Hoy día hay mucha gente buscando en el mundo, pastores, que usted no sabe. De repente uno se encuentra con quien dice, no, es que como que le quieren decir algo a uno. ¿Y sabe por qué? Porque Jesús le dijo a Marta, porque está turbada. Por eso me estás diciendo lo que me estás diciendo. Pero Señor, ¿cómo que te estoy diciendo? Mira, mi hermana no me ayuda. No te da nada eso, no te preocupa eso. ¿No le puedes decir algo? No, le dijo Jesús. Porque hay cosas, escúcheme bien, que Dios busca que usted y yo alcancemos. ¿Cómo María llega a adorar? ¿Cómo María llega a adorar? Escúcheme bien, con todo a Jesús.
estando en el lugar donde Jesús llegaba, donde Jesús le hablaba. Por eso con el tiempo podemos ver que María, cuando llega a Jesús en otra visita, escuche, sale a recibir a Jesús. Mire, dice, y sale con un frasco de nardo puro, con un frasco de nardo, ¿sí? Con perfume, nardo era, ¿cierto que sí? Sí, un frasco de alabastro con nardo puro, así es. Dice que sale, y ese frasco costaba el salario de un año. Escúcheme, mire lo que le voy a decir. Y dice que salió a recibir a Jesús y enjugó sus pies. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted y yo estamos buscando conforme a lo del reino, hay una convicción en usted que Dios añadirá todo lo que dice por su palabra a su vida. María va y enjuga los pies y la casa se inundó del aroma. Cuando usted y yo dejamos el afán a un lado y empezamos a buscar el reino de Dios y su justicia, empezamos a buscar a través del reino de Dios, cosas cambian en nuestra casa. Hermano, los ambientes cambian. ¿Sabe por qué? Porque hay un poder operando a través de usted. Por eso después cuando hay situaciones, María va y muere Lázaro y dice, maestro, si tú hubieras estado aquí, mi hermano a lo mejor no hubiese muerto. Sí, se lo dijo. Pero Marta sale con otra actitud. Y María sale y dice que se humilla delante del Señor, lo reconoce. Reconoce algo mayor, reconoce que algo diferente llegaba a su casa, por lo cual podía ocurrir algo ahí. Marta llega y le dice, claro, si tú hubieras estado aquí no hubiese pasado lo que le pasó a mi hermano. Pero María dice la Biblia que se humilla, ¿por qué? Porque hay una diferencia en aquel que pasa más tiempo afanado con las cosas del mundo, con aquel que pasa en la presencia de Dios. Hay una actitud diferente. Y esa actitud es que aunque los momentos sean buenos o malos, escúcheme bien, ella siempre está reconociendo la presencia de Dios no solo en su casa, en su vida. Y así también en las cosas que hace. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Sabe por qué con acción de gracias? Porque es en ese lugar en donde Dios nos mostrará lo que conviene y lo que no nos conviene también. Es en ese lugar donde Dios te habla, te dice avanza o te dice detente. ¿Por qué usted avanza cuando tiene que detenerse? Porque el afán lo turba. La ansiedad lo lleva a cometer errores que usted y yo no debiéramos cometer. Pero cuando usted está en el lugar donde Dios le habla, hay algo en su espíritu que le dice, calla, detente, para, será. Pero cuando no, usted dice, decíamosle nomás. No hay control sobre nuestras bocas, sobre nuestras palabras, nuestras actitudes. ¿Sabe por qué? Porque no nos damos cuenta, escúcheme bien, al estar afanado, al estar turbado. Por eso cuando escuchaba, yo, aquí estamos como pobres, pues ustedes. ¿Sabe por qué? Porque no nos damos cuenta de lo que Dios nos ha dado. Pobre del mundo. Usted no. Usted tiene algo que ni con todo el dinero de la tierra lo puede comprar. O sea, usted no es pobre. ¿O no? Por eso la Biblia también nos dice en Proverbios, presenta a Jehová tus obras y Él afirmará tus pensamientos. Presenta a Jehová tus obras, tus pensamientos, tus ideas, lo que necesitas, tus planes, todo aquello, tus emprendimientos, lo que sea, preséntalo a Jehová. Y Dios, ¿qué es lo que va? Va a afirmar tus pensamientos. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a afirmar tus pensamientos. O sea, Él va a respaldar las ideas que ha puesto en ti. Él afirmará tus pensamientos. Él va a respaldar esas ideas que ha puesto en usted. ¿Cuál es idea, pastor? De emprender. Escuche bien, de emprender, de alcanzar, no sé, de hacer algo nuevo.
Claro, Dios respaldará aquello, pero no porque estás afanado, sino que porque tú presentas con acción de gracia todo lo que quieres alcanzar de Él. No porque cambiamos el orden de las cosas o el tiempo que le pertenece a Dios por afanarnos en las cosas. Escúcheme bien, que no es tiempo de hacerla. Entonces por nada estemos afanosos. Que nada produzca afán en nuestras vidas, porque el afán nos apartará de la fe. El afán nos aparta de lo mejor. Lo cual dijo Dios, lo mejor es lo que no se les quitará. Lo mejor es lo que permanece en usted. No os afanéis, dice Mateo 6:31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, los gentiles se enfocan en ello. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces que nada produzca afán en nuestras vidas, sino que nuestras peticiones, dijo Pablo también, nuestros sueños, nuestros anhelos, traigámoslos delante de Dios en oración, siendo agradecidos. Traigámoslo a la casa del Señor, porque es aquí donde usted empieza a florecer. Es aquí en donde todo lo que hay en usted empieza a cobrar sentido. En el mundo solo somos una rama seca. Si estamos afanados, solo somos una rama seca que no produce. Por eso, hermano, el mundo nos consume. Claro, el mundo nos consume. Es como que usted está en el mundo, invierte tiempo, le roba el tiempo a Dios por invertirlo en su afán, en las cosas que está afanoso. Y al final dice la Biblia que es como ir echando en un saco roto que no produce. Porque las muchas cosas al mismo tiempo traen afán. La historia de Marta es una historia que casi todos conocen. Yo creo que el martes la voy a tocar, no alcancé. Pero es una historia que todos conocemos y está ahí para enseñanza nuestra. La historia de Marta es una historia que todos conocen. La Biblia dice que Jesús, visitando la casa de ellas, María se sentó a los pies de Jesús a escuchar lo que él decía, y que Marta se fue a la cocina a continuar con sus quehaceres. La Biblia dice que Marta, al ver a María que no le ayudaba, le dice a Jesús: Maestro, no tienes cuidado de mí, no te preocupas de mí. Jesús le dijo: no, así no. Por eso parece que hay cosas que nosotros no producen, porque no están en el orden de Dios. No están alineadas a lo que Dios requiere. Pónganse en pie, mire, voy a dejar para el martes porque si no, no voy a alcanzar a continuar. Pero quiero que coloquen la cita allí del Salmo 80 y algo. Escuche cuál era el corazón de David. Dice: porque mejor, David dijo, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Qué es lo que está diciendo David? Que un día en la presencia de Dios es más productivo que 1000 allá afuera. Y hay gente que prefiere los 1000 allá afuera afanoso, que el día que tiene que estar en la presencia de Dios. ¿Y sabe lo que sucede allá afuera? Allá afuera solo hay problemas, situaciones, disgustos, enfermedades. Nos enfermamos mental y físicamente. Hermanos, nos desgastamos, los problemas vienen, no sabemos qué hacer, no encontramos salida, no tenemos respuesta. Cuando es aquí en la casa de Dios donde usted y yo recibimos respuesta, ¿para qué cosa? Para reverdecer, florecer, dar fruto. Amén, Señor. Mejor es un día, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. David decía: escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios. Decía: escogería antes estar siquiera allí en la entrada, por último, decía, antes que con la gente importante en el mundo, que habitar en las moradas de maldad, antes que en la gente fuerte de allá afuera. ¿Cuál es el problema?
que cambiamos este diseño. En vez de escoger estar en la casa de Dios, escogemos estar con la gente poderosa allá afuera. Porque vemos que esa gente poderosa tiene lo nuestro, pero escúcheme, esa gente poderosa no suelta lo suyo, si no es por voluntad de Dios. Porque lo que acumula el impío pasa a la mano de los justos cuando usted y yo elegimos estar ese día en la presencia de Dios antes que buscando eso que está en las manos del impío 1000 días fuera allá, 1000 días allá afuera. Por eso hay gente que pierde su vida allá afuera. Hermano, trabaja toda una vida, pero no puede aprovechar el fruto de su trabajo. Trabaja toda una vida y vive siempre escaseando, escasamente. Porque como usted y yo fructificamos, crecemos como la palmera. Como las añadiduras empiezan a hacer, escúcheme bien, empiezan a alcanzar nuestra vida. A través del diseño de Dios. Y el diseño de Dios es buscar el reino, es estar un día y primeramente en su casa, es anhelar estar en su presencia. El diseño de Dios es que usted y yo alcancemos, hermano, ese nivel de anhelar que un día sea mejor que 1000 días allá afuera. Que 1 hora y media, hermano, 2 horas de servicio sea mejor que buscar 4 horas lo que a usted le falta. Porque mientras usted está aquí, hay un espíritu que se llama Espíritu Santo que empieza a obrar en usted. Y mientras usted está alabando, adorando, en su casa las cosas están cambiando, el ambiente está cambiando, en su trabajo, en su finanza, en la salud, en su familia. Por eso David elegía un día porque entendía que un día era mejor que afanarse 1000 afuera. Y cuando tú entiendes que un día es mejor que 1000 afuera, tú llegas con la actitud correcta, con la alabanza correcta, con la adoración correcta. Porque tú sabes que vas a buscar, escúcheme bien, no solo adorar, sino que también, aunque tú no busques, vas a salir con añadidura. Porque eso es convicción. María con convicción se sentaba a los pies de Jesús. Marta la recriminaba y María con un abierto a Jesús. Y Marta la acusaba, decía, mira, María se tapa los oídos para hacerse la lesa, es floja María. Y Jesús le decía, no es floja, tiene visión. Ella visiona. Ella no está viendo la situación de la hora, ella sabe que no es tiempo de estar en la cocina, es tiempo de estar en la presencia de Dios. Cuando usted empieza, escúcheme bien, a entender esto, que el tiempo de estar en la presencia de Dios, usted no lo puede cambiar por su cocina, su trabajo, su televisión, su enfermedad, su vehículo, lo que usted sea. Cuando usted entiende eso, usted es una persona con visión. Es una persona que entiende que lo que está recibiendo ahí lo va a necesitar mañana ya para alcanzar esas cosas que el mundo busca afuera. Pero dijo Jesús, usted y yo las vamos a buscar, no como el mundo las busca, las necesitamos sí, pero las vamos a buscar a través del reino y la presencia de Dios. Amén. El martes le predico a Marta. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Hay que echar el afán afuera. 45 días donde nuestra mentalidad tiene que cambiar, donde usted tiene que ir, porque el Espíritu a usted lo va a ir redarguyendo. Usted se va a parar y va a decir, Señor, ¿en qué nivel estoy? Señor, estoy frío. Usted se va a dar cuenta de decir, frío no puedo estar porque yo acepté a Cristo en mi corazón.